Hola chicos, ¿cómo están ustedes? Espero que muy bien. Los felicito, han sido cumplidos en la presentación de sus tareas. Muy buenos trabajos, muy buenos videos. Agradezco su colaboración en la semana 1. Espero que continúen así en la semana 2, pues encontramos la segunda semana de trabajo y a continuación vamos a proceder a el primer día de trabajo. ¿Qué va a hacer usted su primer día de trabajo? Va a trabajar un taller que se encuentra en la página 14 y en la página 15 de su texto de este año en la unidad 0, página 14 y 15. Aquí tengo solamente la página 14, pero todos son preguntas así súper sencillas en las cuales tiene usted que simplemente señalar, puede encerrar en un círculo, puede subrayar, puede poner una X a la respuesta correcta. Eso es todo lo que va a hacer. A continuación tenemos la oratoria en Grecia. Dice aquí, los discursos aparecen en la literatura griega desde sus inicios. Podemos encontrar discursos en la épica, en la tragedia y en la historia, pero no será hasta la segunda mitad del siglo V cuando aparezca la oratoria como género literario con sus propias normas. Como sabemos, la cuna de las civilizaciones fue la ciudad de Grecia. Pues fueron los griegos los que crearon todas las artes. Fueron los griegos los creadores de los Juegos Olímpicos. Y las grandes epopeyas clásicas de la literatura fueron griegas, como la Ilíada y la Odisea. La oratoria griega sobresale porque desde un inicio las personas necesitaban comunicarse entre ellos y sabemos que ellos hacían teatro, ellos exponían públicamente, entonces ellos tenían que saber cómo dirigirse al público. Y aquí surgieron desde aquella época tres tipos de discursos: los discursos deliberativos, los discursos forenses o judiciales y los discursos epidícticos. Los discursos deliberativos eran aquellos que se daban en público y que estaban indicados para convencer a las personas de un tema determinado, ¿no? Estaban dedicados a tratar de que las personas cambien su forma de pensar y poder inculcarles la forma propia. Los discursos forenses o judiciales se los daban pues porque en aquel tiempo en Grecia se permitía que la persona se defienda en un juicio político. No necesitaba tener un abogado, se podía defender. Y muchas veces el éxito de ganar o perder un caso o un juicio tenía que ver con la forma de las palabras, cómo utilizaba el defensor o la propia persona acusada, cómo utilizaba las palabras para convencer al público y poder resultar inocente. Y los discursos epidícticos que también estaban en aquel entonces y que se usaban más bien con fines religiosos. Aquí les dejo un link para que usted pueda leer más ampliamente al respecto. Es un tema muy interesante, ¿no? Tenemos a continuación el modernismo. El modernismo, como su nombre lo indica, se refiere a una época más avanzada de la literatura, ¿verdad? Dice aquí que el modernismo es el primer movimiento literario hispanoamericano. Siempre acá en América nosotros hemos sido imitadores de todos los movimientos literarios europeos. Pues imagínese usted que esos movimientos literarios fueron creados en Europa. Entonces fueron creados para una forma de vivir propia de los europeos, para una forma de vivir propia de este tipo de personas que no tienen una realidad como la nuestra. ¿Qué pasa? Al copiar nosotros ese movimiento literario acá en América, era una copia mala. ¿Por qué? Porque nuestra realidad es una realidad distinta a la realidad que vivieron estas personas en Europa. Aquí tenemos a Rubén Darío, ¿no? Aquí aparece Rubén Darío. Se dice que es Rubén Darío el creador del modernismo. ¿Cuándo fue esto? Cuando él publicó su libro Azul. Así se llamaba su libro, porque el azul es justamente el color que identifica a los modernistas. Entonces, cuando él publicó su libro, se dice que fue cuando surgió el movimiento modernista, ¿no? ¿Cuándo fue esto? Se dice que esta palabra se utilizó por primera vez en Chile en el año de 1888. Pues Rubén Darío escribe un artículo en una revista llamada Artes y Letras y pues
se refiere a un escritor y al referirse a él, pues él utiliza la palabra modernismo. ¿Qué dice? Que este hombre era muy modernista. Aquí fue cuando esta palabra se dio a conocer recién por Rubén Darío, y más adelante él también utiliza esta palabra modernismo para referirse a ciertos cambios que se dieron en la literatura. Y como dice aquí, es utilizado para designar a una verdadera revolución literaria llevada adelante por Rubén Darío. Los escritores modernistas se hastiaron, se hostigaron de lo que hasta ese entonces había sido la literatura y decidieron cambiar su forma de escribir, ¿no? Algo que nos debe llenar de orgullo es que por primera vez surgió un movimiento acá en América. O sea, era propio nuestro, no lo copiamos en ningún lado. Este movimiento surgió acá en América. No es que lo trajimos de Europa, no es que lo trajimos de ningún lado y lo adoptamos, no. Este movimiento surgió acá, ¿verdad? El término modernista es utilizado para designar una verdadera revolución literaria, dice la diapositiva. Una verdadera revolución literaria. Es la expresión de lo individual, es la expresión de la anarquía, es la expresión de libertad que tenían los escritores. Miren, lo que pasaba hasta ese entonces era que los países de América se encontraban en un periodo de transición. Las industrias, las empresas, la explotación del obrero, era algo que a los escritores los coartaba en su expresión, era algo que ellos se sentían prisioneros, ellos no se sentían libres, entonces ellos empezaron a escribir completamente distinto hasta lo que se había escrito en aquel entonces. Empezaron a hacer una revolución literaria, ¿no? Teníamos que las características del modernismo, la primera característica que tiene el modernismo es que es rebelde. ¿Ante qué se revela? Ante la vulgaridad. Porque cualquier escritor modernista que usted lea utiliza expresiones sumamente cultas y elegantes. Se revela ante la vulgaridad y el mal gusto, ¿no? Entonces esto se puede apreciar en cualquier obra que usted lea de algún modernista, en sus poesías. Otra característica del modernismo es que ellos, por ejemplo, tienen una estructura de versos libre. Ya, hasta entonces se había, usted quería hacer un poema, tenía que darse cuenta de las sílabas métricas, tenía que darse cuenta de las rimas. No, ellos dejaron de lado todo eso. Y ellos empezaron a hacer poemas con una versificación libre. No se medían por métrica, ni tampoco se dejaban coartar su expresión porque tenían que tener todos sus poemas rima. No, para nada. Ellos eran completamente libres en su expresión. Sus poesías no necesariamente tenían, pero sí eran muy musicales, eran unas poesías hermosas. El hecho de que un poema no tenga rima no significa que va a ser vulgar, no. Los poemas de los modernistas eran hermosos, sobre todo con palabras elegantes. ¿Ya? ¿Qué otra cosa que podemos encontrar como características de los modernistas? Además de que a ellos les gustaba el color azul, también ellos tenían un interés por lo exótico. ¿Ya? ¿Qué tipo, por ejemplo, de animales se nombraban en sus narraciones? No se nombraba al pato, se nombraba al cisne. Se nombraba las piedras preciosas. Ellos utilizaban animales exóticos. Ellos utilizaban a seres sobrenaturales como las hadas, por ejemplo, ¿no? Las ninfas, ese tipo de personajes eran los que estaban en sus obras. Y sus escenarios no eran escenarios del pueblo, eran los palacios, eran los lugares exóticos, los lugares hermosos, porque ellos, los poetas modernistas, trataban un poco como que de huir de esa realidad tan terrible, de vivir muchas veces, muchos escritores modernistas vivieron en la miseria, no tenían a veces ni para comer, la opresión de trabajar, de estar en una empresa tantas horas trabajando y ganar poco, un cambio brusco que se dio en el proceso de la industrialización de los países. Entonces ellos se sentían que no calzaban, no era su época, no se sentían bien y empezaron a huir de esta realidad cruel, inventándose una realidad ficticia, como faunos, animales como faunos, inventando realidades que no estaban, ¿no? Que no son, pero que son fantasiosas y que son hermosas, ¿ya?
Se oponen ellos siempre al regionalismo. Ellos son universales. Su forma de escribir su literatura es universal. Tenemos que otro escritor, aparte de Rubén Darío, es José Martí. Ambas personas viajaron mucho por el mundo. Fueron personas que les encantaba viajar, ¿no? Entonces ellos, sus obras eran así, universales. ¿Ya? Además que fue un movimiento que no solamente se dedicó a hacer poesía, ¿no? Fue un movimiento, el modernismo fue un movimiento que llegó al teatro, que llegó a la pintura, que llegó a todos los ámbitos, las novelas, ¿ya? Si necesitan conocer algo más acerca del modernismo, les invito a que investiguen algo más, sobre todo los poetas y los escritores maravillosos. Ya tendremos oportunidad de hablar de los escritores modernistas ecuatorianos, también maravillosos. Vamos a pasar al siguiente tema. Tenemos ahora el boom latinoamericano. ¿Usted ha escuchado la palabra boom antes? Claro, en las caricaturas. ¿Qué es boom? Boom es una onomatopeya. Boom es un símbolo, es un sonido de una bomba, de una explosión. Entonces se le llama el boom latinoamericano en la literatura. ¿Por qué? Porque la literatura cambia completamente. Fue como una bomba, fue como una explosión literaria lo que surgió en aquella época. Dice aquí es un fenómeno literario que surgió entre la década del 60 y 70. ¿Y que consistió en qué? En el afloramiento de la narrativa latinoamericana. ¿Qué pasó desde entonces? Los poetas siempre limitados. No, aquí en el boom latinoamericano dejaron de lado todo eso y decidieron liberarse. ¿No? Aquí en el boom latinoamericano surgió el realismo mágico. Es una de las consecuencias del boom latinoamericano. Hubieron muchos escritores reconocidos de aquella época del boom latinoamericano que surgió en el siglo XX, ¿no? Por ejemplo, las novelas que pertenecen al boom latinoamericano reflejaban un estilo propio, no un estilo simulado, un estilo copiado de otros escritores. Eran con un estilo propio y sus historias transcurrían en espacios urbanos influenciados por las condiciones políticas y sociales de los países latinoamericanos. De donde sus autores son oriundos, pues porque obviamente si hablamos del boom latinoamericano hablamos de escritores latinoamericanos. El tiempo narrativo podía comenzar por el final de la historia y luego saltarse sin respetar los lineamientos. Pues habíamos estado acostumbrados a una literatura lineal, donde el tiempo transcurría como vivimos, nacemos, crecemos, reproducimos y morimos. Así también eran las novelas antiguas. Las novelas que pertenecen al boom literario, no, ellos nada tienen que. Usted puede empezar a leer una novela que pertenece al boom literario que empieza por el final. Luego le cuenta el principio y la parte intermedia se la cuentan al final. O sea, no, ya ellos se rebelan, ya no quieren saber nada de lo tradicional, ya ellos quieren ser diferentes. Uno de los escritores del boom literario también tenemos a Julio Cortázar, a Mario Vargas Llosa, escritores latinoamericanos muy conocidos. Como usted ha visto anteriormente, el realismo mágico es una consecuencia del realismo que ya usted estudió anteriormente. Recordemos que nuestros escritores se cansaron de lo tradicional, se cansaron de escribir el romanticismo, se cansaron de escribir cosas hermosas y decidieron mostrar la realidad tal cual era. Ese es el realismo puro. Luego del realismo puro surge el realismo mágico, ¿no? Bueno, pues ¿por qué no agregarle a esta realidad tan cruda y tan cruel, ¿no? ¿Por qué no agregarle algo fantástico? Usted sabe que nuestras culturas tienen tantos mitos, tienen tantas leyendas hermosas. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de conversar con una abuelita, le ha contado historias, le ha contado, si son del campo, si son del campo tienen riqueza para contarle, tienen riqueza literaria y ellos no lo saben. Le cuentan que el jinete sin cabeza, le cuentan
las leyendas del diablo, le cuentan los pactos que hacían antiguamente, le cuentan la dama tapada, le cuentan Cantuña. Todo eso pertenece a nuestra realidad en América, en todos los países de América. Entonces esto decidieron ciertos escritores tomarlo para sí y plasmarlo en las obras literarias. Aquí tenemos dos grandes escritores, Gabriel García Márquez, que fue ganador del Premio Nobel de Literatura, y Juan Rulfo, que es uno de los más grandes escritores latinoamericanos conocidísimos, con su obra Pedro Páramo, que es una novela súper corta pero maravillosa. Pero usted en la primera lectura simplemente es informativa. Para usted entender la novela debe leerla 2 o 3 veces, pero es una novela fantástica. ¿Qué es el realismo mágico? Es una corriente literaria que se desarrolla en Latinoamérica a mediados del siglo XX, en el cual se busca la innovación estilística. Lo tradicional se presenta de forma hiperbolizada. ¿Qué es hiperbolizada? Exagerada. Se cuentan las realidades de manera exagerada. Se cuentan los mitos de los pueblos de América, los problemas sociales y culturales. Así, por ejemplo, tenemos a García Márquez con su obra 100 años de soledad, que por esa obra ganó el Premio Nobel de Literatura. Por ejemplo, ahí en su obra se cuenta algo que sucedió muy parecido al Ecuador. Ustedes sí recuerdan que hay una obra que se llama Las cruces sobre el agua, en donde se narra el asesinato que se cometió a cientos de obreros, que se les abrió su vientre, se las rellenó con piedra y se los tiró al río Guaya para que sus familiares no los encontraran jamás, y que eso fue algo, no es o sea, está en la novela, pero eso fue algo que sucedió en la vida real, porque si usted ha ido caminando al malecón, en la parte final como que llega a las peñas, hay unos letreros altos y ahí dice, aquí murieron los obreros asesinados, ya. Y más, ahí hay algunas leyendas en donde va narrando, aquí estaban, aquí así, paso a paso. O sea, eso es algo de nuestra historia. Así también en Colombia pasó algo parecido. Los obreros fueron encerrados y asesinados y desaparecieron y nadie nunca supo dónde estaban los cadáveres. Esa parte de la historia de Colombia se narra en uno de los capítulos, obviamente, formando parte de la novela de 100 años en soledad. Entonces vemos que estos poetas toman la realidad para hacer sus historias, pero también hacen uso de cosas increíbles, ¿no? Por ejemplo, en la obra de 100 años de soledad hay un muchacho que se llama Mauricio Babilonia, que nadie entiende por qué donde él está revolotean muchísimas mariposas amarillas. Él puede estar escondido, pero la gente ya sabe que él está ahí porque las mariposas amarillas vienen muchas alrededor, andan siempre cerca de donde está. Y además, una de las características del realismo mágico es que se cuentan estas cosas increíbles y fantásticas como que si fueran normales. Usted las lee y las cuentan como que si fueran parte de la vida cotidiana. Por ejemplo, otra cosa increíble que se cuenta en 100 años de soledad es que había una chica hermosísima que se llamaba Remedios la Bella, una chica linda, pero ella era demasiado ingenua, tenía una mente de un niño de 2 añitos, de 3 añitos. Usted sabe que un niño de 2 añitos, usted le saca la ropa, sale corriendo desnudito y no le da vergüenza porque tiene en su mente la inocencia. Pero usted a su edad no va a salir desnudo corriendo a media calle, porque nosotros ya teníamos otra conciencia, mientras que los niños pequeños no. Entonces Remedios la Bella tenía la conciencia de un niño pequeñito. Y ella incluso dice que era tan hermosa que no había hombre que la mirara y no se enamorara de ella, pero ella jamás se enamoró de nadie. Y tenía un cuerpo espectacular y perfecto. Es más, ni nadie la podía ver desnuda porque la persona que la veía desnuda, me refiero a hombres, morían. Ya una vez se cuenta que ella se estaba bañando y un hombre se subió al techo del baño para observarla desnuda y resbaló y murió. Y así algunos murieron. Pero ella no se daba cuenta de su belleza. Entonces, ¿qué pasa? Una vez ella estaba tendiendo unas sábanas en el patio y de repente se alzó a las nubes, voló y se fue. ¿Y qué había pasado? Que ella había nacido por equivocación en la tierra. Ella había sido un ángel que había venido por equivocación y que Dios se dio cuenta y la llevó al cielo. Ya esa historia se cuenta como algo normal. Si usted imagina que suceda algo así en la realidad, pues no va a pasar nunca. Pero en 100 años de soledad sí pasaba. Pero tampoco sé, cuando usted la lee, usted va a decir, ay, esto es increíble. No, cuando usted la lee, parece que es verdad. O sea, el escritor utiliza las palabras de tal manera que hace que usted
se meta dentro de la narración y usted crea que todo eso que está pasando es verdad. Así como nuestros abuelos nos cuentan esas historias de los pactos con el diablo, de la gente que se hace rica de la noche a la mañana porque el diablo les da dinero. Así mismito como ellos creen, ellos que dicen que aparecen unas velas a las 12 de la noche, y que ahí donde aparecen las velas es porque ahí ha habido enterrado dinero, por ejemplo. Así contaba mi abuelita. Entonces, esas cosas ellos las creen, esas cosas se cuentan en las novelas del realismo mágico. Juan Rulfo también. Juan Rulfo cuenta la historia de un hombre a quien su madre le indicó que vaya al pueblo a ver a su padre porque su padre era un hombre muy rico y él era el heredero y él tenía que ir a ver toda la riqueza. ¿Qué pasó? Él fue y nadie sabía dónde quedaba ese pueblo. Cuando en eso apareció un hombre que le dijo que se iba para el pueblo y él lo llevó. Iban conversando por el camino. Cuando llegó, ese hombre desapareció. Se encontró con una señora, le dijo, ¿quién te trajo? Le dice, me trajo el arriero Abundio, porque así se llamaba. Ay, dice, de verdad, hace tiempo que murió él. O sea, ¿quién lo había llevado? Un fantasma. Ese tipo de cosas se narran. Entonces son cosas increíbles, pero son cosas que nos pertenecen. Son cosas propias de América. Son cosas propias de nuestro realismo, de nuestra verdad, de nuestros campesinos. Son cosas propias de nuestra historia. Son cosas que no las puede narrar nadie más, sino los escritores hispanoamericanos, porque solo ellos han vivido estas historias. Estas historias que no se encuentran en ningún otro lado. ¿Ya? Entonces, a esto se refiere el realismo mágico. Tenemos ahora mi correo electrónico, al cual usted me va a enviar la tarea, que solamente es la del día lunes, porque los demás días usted solo se va a dedicar a recordar las corrientes literarias que yo le acabé de hablar brevemente, obviamente por el tiempo, porque no quiero tenerlo mucho tiempo sentado viendo un video. Y aquí está el correo electrónico al cual usted me va a mandar las primeras tareas que realizó. Espero que disfruten esta semana. Espero que lean mucho, que eso les va a ayudar bastante. Y me la pueden enviar durante la semana. No esperen al último día para enviarlas. No olviden que como es a mano, cada una de las hojas debe llevar su nombre en la parte superior. A continuación les doy un pensamiento muy bonito que dice: tu futuro depende de lo que hagas hoy y no mañana, ¿no? Y me despido de los demás, pero me quedo con el curso donde soy tutora, que es Tercero Ciencias, porque ellos tienen que trabajar conmigo una ficha que no va a trabajar el resto, solo Tercero Ciencias. Aquí tenemos la ficha semanal, la ficha de la semana 2. Aquí están los días que usted va a usar para trabajar. Cada punto es un día. Tenemos 5 puntos, 5 días de trabajo. Primer día, lectura de repaso de las páginas 2 y 3. Solo es lectura, no va a hacer nada más. Que es el día que usted va a hacer el taller del libro. Entonces ese día acá solo lee, no escribe. En el punto 2, que es el segundo día de trabajo, dice lectura y desarrollo de las páginas 4 y 5. Aquí tiene que simplemente seguir lo que dice la ficha, nada más. En ella se trata del tema del proyecto de esta semana, los conocimientos previos, en donde se responderán 5 preguntas. Las preguntas están en la ficha, que ya se las he de enviar. Desarrollo de los primeros 5 puntos. En el punto 5 se completa una tabla con lo indicado. Todo lo que está ahí lo va desarrollando poco a poco en su cuaderno o carpeta según esté trabajando. El tercer día va a trabajar las páginas 6 y 7, donde se continúa con los puntos anteriores, porque son 11 puntos. Entonces usted va a continuar desarrollando, cada uno le va explicando claramente. Si va a tener alguna duda sobre el desarrollo de la ficha, me lo hace saber. En las páginas 8 y 9, ahí en las páginas 8 y 9, usted lo único que tiene que hacer son ejercicios de relajación. Usted va a leer, le enseñan a respirar, le enseñan cómo relajarse cuando está estresado, ¿ya? Eso le va a servir para su salud física y mental. Y por último tenemos la autoevaluación y el diario, que usted ya sabe cómo hacerlo porque lo hizo en la ficha anterior. Ya saben, alguna pregunta que tengan, me la hacen. No olviden que esto solamente es para ciencias, en el caso de lengua, ¿ya? Porque son mis tutoriales. Agradezco mucho, me despido de ustedes.
Que la pasen muy bien. Disfruten las lecturas.